Muy bienvenidos, queridos hermanos, a otro video en su canal amigo Testigos de la Fe. Contexto inmediato del video que vamos a estar reaccionando y también algunas diapositivas que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Me han respondido un comentario en un video de TikTok y el contexto es el siguiente. Me cruzo scrolleando en TikTok un video de un hermanito protestante hablando sobre las distintas herejías que la iglesia a lo largo de los siglos fue condenando. A todo esto, el autor del video es bastante anticatólico, ¿no? Entonces me llama poderosamente la atención decir, bueno, se está mencionando algunas herejías, el marcionismo, el agnosticismo, etcétera, etcétera. El nestorianismo creo que también en uno de sus videos hace énfasis y me llama la atención porque, bueno, evidentemente uno habla de concilios que condenan herejías, pero esos concilios son católicos. Eh, Eso me produce y me llama la atención. Entonces hago un comentario y el comentario lo va a leer el muchacho y en base a ese comentario que yo le hago, que ahora van a saber qué dice ese comentario, me responde con un video. Ese video que me responde lo vamos a analizar, lo vamos a comparar con otros videos y vamos a presentar algunas diapositivas. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué tiene que ver el video? ¿Con qué tiene que ver con los diferentes concilios? Vamos a ver si los concilios que él menciona, o los diferentes concilios que se dan en la historia, son vinculantes para todos los cristianos, incluyendo el protestantismo. Lo que siempre se dice, ¿no? Ustedes ya saben, historia ya por muchos conocida. Los concilios no son católicos, son para todos, estos católicos que se adueñan de los concilios, bla, 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 bla. Ustedes ya lo saben. Entonces vamos a ver si, evidentemente, los concilios a los que el muchacho se refiere, o la patrística en general, es católica o es también vinculante para el mundo evangélico. Por eso lo voy a traer en escena a mi buen amigo Daniel, se llama Daniel, por eso puse en el título del video que me respondió, Daniel en problemas. Vamos a ver por qué va a estar en un problema muy, muy grande. Vamos a ver el video. Esperen que lo voy a poner un poquito más grande, a ver si puedo. No, ahí me muestro yo. Ahora está bien. Bien, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Daniel con respecto a el comentario de mi video. Préstense, perdón, de mi comentario, del comentario que le dejo. Presten atención que lo va a leer, ¿sí? Ustedes quieren saber qué comenté, lo va a leer ahí Daniel en su video. Hice este comentario. Este muchachito sabrá que se estará refiriendo a concilios de una iglesia la cual él no forma parte, pues sus prácticas no están de acuerdo con las suyas. Roma siempre ha tenido este gran... ¿Se entendió el comentario que le hice al video? ¿Sí? Él está hablando de concilios y yo le digo, che, pero este muchachito sabrá, voy a poner de vuelta para ahora sí leerlo yo, este muchachito sabrá que se estará refiriendo a concilios de una iglesia de la cual él no forma parte, porque esas prácticas de esa iglesia no están de acuerdo con las prácticas de la iglesia en donde él va. Contexto también, cosa que ustedes quizás no saben, el muchachito en cuestión es pentecostal, es abiertamente, dijo en uno de sus videos que era pentecostal. Entonces, el pentecostalismo no formó parte de ningún concilio. Las prácticas de la iglesia pentecostal no se ven, ¿sí?, en las iglesias que forman parte de concilios. Entonces, mi comentario creo que no estaba mal dirigido. Este muchachito se está dirigiendo a iglesias, perdón, a concilios de una iglesia de la cual él no forma parte, ¿no? Esta causa ya conocida de los católicos se adueñan de los concilios. Bueno, vamos a ver qué nos contesta. con las suyas. Roma siempre ha tenido este gran problema, porque se creen dueños de la historia, de la patrística y de los concilios, excluyendo a todo aquel que no crea como ellos. Pero cuando nos adentramos en la historia, nos daremos cuenta que la mayoría de doctrinas que hoy cree la Iglesia Católica Romana no tienen ninguna relación con lo que creían los primeros cristianos. Ahí está. Ahora va él poner 3 ejemplos que más tarde los vamos a cuestionar y analizar. Pero entendieron la primera parte, ¿no? Roma se adueña de los concilios y dicen, bueno, todo aquel que no crea como creemos nosotros está fuera de la iglesia. Básicamente eso es lo que hacían los concilios, ¿no? Los concilios eran respuestas a controversias. Digamos, ¿no? Era la labor de los concilios, para eso se reunían. Entonces, yo en base a esto que estoy mostrándoles, les voy a mostrar algunos videos que no son míos, sino que son del señor Hugo Delgado,
Así que, Hugo Delgado, gracias por permitirme reaccionar a tus videos. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube Osana in Excelsis. Ahí pueden encontrar los videos del señor Hugo Delgado, de los cuales yo me sirvo en particular de uno, en el cual él va a mostrar que en el concilio de Éfeso del 431, donde se declara a María como Madre de Dios, hay cuestiones que son distintivamente del catolicismo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hace un tiempito en YouTube se vio el problema de María Madre de Dios. El protestantismo estaba dividido entre aquellos que profesaban María Madre de Dios, porque no se puede, porque es nestorianismo dividir las naturalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, no, María no es Madre de Dios, sino María es Cristotocos, Madre de Cristo hombre, no de Cristo Dios. Y bueno, se anatemizaba, ¿no? Decía, bueno, pero eso es nestorianismo, eso es anatema. Bueno, se armó toda una revuelta que dijeron, en una parte, dijeron, bueno, vamos a tener que pelear contra el bien común, contra el mal en común que tenemos todos, que es la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos evangélicos protestantes que van a aceptar el dogma de María, Madre de Dios, porque la Iglesia condenó la herejía conocida como nestorianismo. Este muchachito que están viendo en el video, muchachito con todo el respeto, joven, Daniel, no sé, no crean que estoy llamándolo muchachito de manera despectiva. Este joven cree en el dogma María, Madre de Dios, no tiene ningún problema, y él, aparte de eso, digamos, va a decir que en los concilios de la Iglesia, que declaraba herejes a otras personas, a otros movimientos, a otros sujetos, no son meramente católicos romanos, sino que le pertenecen al pueblo cristiano en común. Entonces, lo que yo propongo, antes de analizar los puntos que nos da el caballero Daniel, no recuerdo su apellido, no quiero decir burradas, pero su nombre es Daniel, vamos a analizar algunos videos. Permítanme detener pantalla por aquí y permítanme compartir este videito del caballero, el señor Hugo Delgado. Reitero que lo pueden encontrar en el canal de YouTube Osana in Excelsis. Bueno, es este el video. A ver si se ve bien. No se puede hacer más grande, ¿no? No, creo que, a ver si toco acá, me voy a hacer más grande yo. Sí, exactamente. Pero acá sí lo voy a hacer más grande. Acá está. Ahora sí, estamos en condiciones de arrancar a mostrar lo que nos dice Hugo Delgado, correspondiente a la bibliografía del libro El Concilio de Éfeso del año 431, donde se declara a María Madre de Dios, que el muchachito del primer video, Daniel, está de acuerdo con eso, porque dice que, por ejemplo, los concilios no son católicos romanos, sino que son vinculantes para el pueblo en general y que casi todos los que somos cristianos, más allá de alguna discusión con algún movimiento que surja, ¿no? Muy posteriormente, pero vamos a estar de acuerdo con los concilios. El concilio de Éfeso del 431 lo tomo por dos cosas. Primero, porque nos presenta Hugo Delgado una bibliografía, ¿sí?, de un libro bastante copado, y también porque el jovencito en cuestión acepta el dogma de la María Theotokos, Madre de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice Hugo, si este concilio evidentemente es católico o si Daniel tiene razón y Roma es mala porque es dueña de concilios que le pertenecen a todo el pueblo cristiano. Veamos. Entonces, bueno, ¿qué dice en la página 367? En una declaración repleta, este es un comentario antes de comenzar la lectura de esta sección, un comentario de Thomas Grauman es, en una declaración repleta de nociones de autoridad petrina. Eso suena bien católico, ¿no? El legado eran los enviados del Papa, ¿no? Entonces, para hacerlo un poquito más rápido, en una declaración repleta de nociones de autoridad petrina, el legado romano Felipe confirma la decisión del concilio. ¿Cuál concilio? El concilio de Éfeso, y pronuncia la deposición de Nestorio, añadiendo la voz de Roma a la de los obispos de Cirilo. Es decir, el obispo del Oriente, ¿no?
romano Felipe confirma la decisión del concilio y pronuncia la deposición de Nestorio. Eso es lo que el concilio buscaba, era la deposición de Nestorio, añadiendo la voz de Roma a la de los obispos de Cirilo. Recordemos que en este debate estaban incluidos o estaban debatiendo los patriarcas de las sedes más importantes, Cirilo de Alejandría, Nestorio, bueno, estaban todos los, como decimos en Colombia, los meros, o como dicen en México mejor. Y entre esos, obviamente, la sede de Roma toma la posición de Cirilo de Alejandría. Ok, obispo de Alejandría. Miren este texto, ¿no? Que sube a... Presten atención acá, presten atención a lo que va a leer Hugo Delgado, que ya forma parte de las actas conciliares del concilio de Éfeso del 431. Recuerden siempre la premisa de Daniel, nuestro amigo Daniel. Los concilios no les pertenecen a Roma, los concilios son para todos, porque todos estamos de acuerdo con los concilios de la iglesia esta, que no es romana, que es una iglesia de la cual formamos parte todos los miembros cristianos en común. Esa es la premisa, ¿no? Entonces vamos a ver acá cómo Hugo parece ser que nos va a mostrar algo que el protestantismo va a estar medio en problemas. Por eso el primer video se llamaba Daniel en problemas, porque seguramente Daniel no va a estar de acuerdo en esto que se va a leer a continuación, que forma parte de las actas del concilio de Éfeso, concilio que él en parte está de acuerdo. Actitud, Cirilo ordene la lectura de la carta traída a ustedes de parte del más santo y reverentísimo Papa Celestino. Y dice el señor Pacheco que este es un concilio universal para todos los cristianos. Este video, evidentemente, Hugo se lo dedica a Edgar Pacheco. Nosotros estamos haciendo un comentario no para Edgar, sino para Daniel, ¿no? Que piensa también de la misma manera, ¿no? Los concilios no son romanos, no son de Roma, son para todos, ¿no? María, Madre de Dios, porque es un dogma que declara la iglesia, que la iglesia esa no era católica romana, sino que era católica universal para todos. No, esa vieja artimaña. Pero acá no hacemos apologética antiprotestante. Acá no hacemos apologética. Acá presentamos este tipo de evidencia que te conducen a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, replantearse la idea de que este concilio no era un concilio católico, romano. Acá vemos que dice que su beatitud Cirilo, o sea, que su beatitud Cirilo, ordene la lectura de la carta traída a ustedes por parte de el más santo y reverentísimo Papa Celestino. Un poco católico eso. Obispo de la sede apostólica, por medio del cual su beatitud, o sea, Cirilo, podrá confirmar cómo cuida todas las iglesias. Pero yo creo que muchos protestantes no se van a sentir muy a gusto de decir o de saber que se iba a leer la carta del santo y reverentísimo Papa Celestino, obispo de la sede apostólica, por medio del cual su beatitud, refiriéndose al patriarca de Alejandría, podrá confirmar cómo cuida, ¿quién? El Papa Celestino, a todas las iglesias. ¿Sí se dan cuenta ustedes de que aquí el Papa no es un primus inter pares, no es uno más? Estaría bueno poder preguntarle a Daniel si él cree y toma todo lo que enseña Éfeso. Estaría bueno preguntarle si cree que estas actas de este concilio representan la enseñanza que él tiene hoy en su iglesia. Él en su iglesia, por ejemplo, le dice al obispo de Roma, por ejemplo, a ver cómo dice acá, santo y reverentísimo. No creo. Él cree que el obispo de Roma cuida a todas las iglesias, como acá dice. No creo. Entonces es como medio contradictorio, ¿no? Pensar que este no es un concilio católico. Aquí el que va a dar la definición fundamental, el que va a inclinar la balanza y el que va a cerrar esto, ¿El Papa? definitivamente parece ser, ¿no? Por lo que dice, y aquí les tengo más, el Papa Celestino. Porque su beatitud, refiriéndose a Cirilo, es muy consciente de que el bendito apóstol Pedro, ok, o sea que estamos en un concilio, ojo con esto, miren, este es el contexto. Estamos en un concilio oriental, o sea, estamos en Oriente, solamente hay muy poquitos representantes de la iglesia occidental, de la iglesia latina, y en todo ese grupo de obispos se dice que el obispo de Roma es el apóstol Pedro.
exactamente lo que nos... Exactamente lo que nosotros creemos, va a decir Hugo. Y fíjense cómo dice, porque su beatitud, o sea, Cirilo, es consciente de qué. ¿De qué es consciente? De que el bendito apóstol Pedro, haciendo referencia al papa que estaba en ese entonces, que es Celestino, es la cabeza de toda la iglesia y también de los apóstoles. ¿Usted cree en su iglesia pentecostal que el papa obispo de Roma, primero, es el apóstol Pedro o su sucesor? Nosotros estamos de acuerdo en eso. ¿Es cabeza de toda la iglesia? ¿Es cabeza de los apóstoles? ¿Usted creen en eso en su iglesia pentecostal? Daniel, usted en su iglesia, en la que se congrega, en la que va los domingos, ¿usted se sienta en la banca y puede confesar abiertamente que el obispo de Roma es cabeza de toda la iglesia? La realidad es que no, pero esto consta en actas conciliares del concilio de Éfeso del año 431. Sigamos a ver qué nos dice. Nosotros decimos de Mateo 16. Y es la cabeza de toda la iglesia y también de los apóstoles. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿Creen que se... Yo creo que acá se va a pudrir. ¿Por qué? Porque esta afirmación está sumergida dentro de un concilio oriental, Éfeso, Oriente, y claramente acá le van a tirar piedras, ¿no? A ver qué pasa. revela? Todos los orientales, los obispos orientales, los patriarcas, tiran piedras, tiran tomates. Sí. No, señores. Después de que los legados leen esto y dicen que el bendito apóstol Pedro es la cabeza de toda la iglesia y también de los apóstoles, dice, comentando, Thomas Grauman, comentando este extracto, dice, la lectura de la carta de Celestino, exhortando al concilio la tarea de defender la piedad común a todos los obispos y recordándoles de sus propios veredictos, previo veredicto sobre el asunto, ¿fue recibido con tomates? No, señor, con aclamación, con aclamación. Esa afirmación de que el Papa es la cabeza de toda la iglesia y de los apóstoles y es el apóstol Pedro, es recibido con aclamación. Entonces no me vengan con ese cuento, por favor, de que esto no es católico, a menos que el señor Pacheco cobre. Y acá le empieza Hugo a dar, ¿no? Ay, este Hugo es malo, es malo. Bien, ¿qué vemos entonces al comenzar este video, ¿no? Al analizar estos argumentos. Que el concilio de Éfeso, en donde se declara a María Madre de Dios, se declara a María Theotokos, la Madre de Dios, y se declara hereje a Nestorio, ¿sí? Tiene tintes distintivos que hacen pensar y reflexionar a uno que se trata de un concilio católico. Vemos al obispo de Roma, vemos la autoridad del obispo de Roma. Le voy a compartir unas pequeñas cositas acá, a ver. Acá estamos. El concilio de Éfeso, del 431, según la bibliografía que nos presenta Hugo Delgado, canal Osana in Excelsis, el concilio definitivamente es distintivamente católico. Eso definitivamente es así. ¿Se pronuncia María Madre de Dios? Sí. ¿Están de acuerdo muchos evangélicos con esto? Sí. Daniel, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, abiertamente conocemos que el pentecostalismo conoce a María como Madre de Dios. Es más, creo que hay muy poquitos. Algunas que otras comunidades, no quiero decir otra palabra, evangélicas no reconocen a María como Madre de Dios, pero hay una disputa ahí, ¿no? Esto en base al libro de El Concilio de Éfeso de Thomas Grauman. Entonces, ¿qué vemos y qué nos presenta acá en su primera parte Hugo Delgado? En las actas de Éfeso constan 6 cositas que son distintivamente católicas. Primero, el obispo de Roma lo conocemos como el obispo de Roma Celestino, así se llamaba. Entonces se sabía que hay obispo de Roma número 1. Segundo, las actas del concilio, según nos mostró en el video, el extracto que pudimos compartir Hugo Delgado, cuida a todas las iglesias. Pregunta Daniel, ¿usted cree que el obispo de Roma cuida a todas las iglesias? ¿Usted está de acuerdo con las actas de Éfeso? Si tu respuesta es no, usted no forma parte de esa iglesia conciliar del siglo V. ¿Se entiende? ¿A dónde voy? No es apologética antiprotestante, no es argumentos contra su persona, sino que lo quiero llevar a reflexionar, Daniel, para que no caigan estos errores de pensar que los concilios también son para los protestantes, porque los protestantes no creen esto. Usted en su iglesia no cree esto. Punto número 3, el Papa y su autoridad. Se ve que se manda una carta que el legado lee, que manda que se lean en ese concilio.
Número 4, en ese concilio se lo ve como el apóstol Pedro. Número 5, es la cabeza de todos los apóstoles y de toda la iglesia, según el concilio. Estoy leyendo según lo que acabamos de compartir, que nuestro hermano Hugo cordialmente nos compartió. Es la cabeza de todos los apóstoles y de toda la iglesia, según ese concilio. Y el número 6, para mí es el fulminante, es que todo esto que acabamos de leer, estos 5 puntos, se reciben con aclamación. Todo esto es recibido por los obispos de aquel entonces con aclamación. Es decir, no hay protesta. ¿Se entiende? Acá es donde yo digo, bueno, acá empezamos con el buffet de la fe del cual yo siempre hablo. Acá arrancamos con el buffet de la fe. Es decir, el buffet de la fe es como ir a un restaurante y servirse lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Qué me voy a servir yo? ¿Qué se va a servir Daniel? ¿Qué se va a servir el pentecostal promedio, el evangélico promedio? Bueno, me voy a servir de aceptar las definiciones cristológicas porque están guiadas por el Espíritu Santo. Es decir, Cirilo de Alejandría va justamente a exponer toda la cuestión cristológica, ¿no? Lo de la hipóstasis, unión hipostática, etcétera, etcétera, y vos lo vas a aceptar. Entonces vas a decir, estoy de acuerdo con Cirilo, María, Madre de Dios, se condena el nestorianismo. Estoy de acuerdo. Esa parte está siendo guiada por el Espíritu Santo. En el mismo concilio voy a rechazar que el Papa no tiene autoridad, voy a rechazar que el Papa sea el sucesor de Pedro, porque así jamás nadie lo ha creído. Ustedes no van a ver al Papa como la autoridad, no van a ver al Papa como el sucesor de Pedro, no lo van a llamar Santo Padre, mucho menos reverentísimo, excelentísimo, etcétera, etcétera. Y un montón de etcéteras más. Entonces, agarro de Éfeso lo que me gusta, lo que me sirve, lo que esos supuestamente obispos están siendo guiados por el Espíritu Santo, lo agarro, pero en ese mismo concilio, ese mismo Espíritu Santo, esos mismos padres declaran estas cuestiones que acabamos de ver al comienzo, que el obispo de Roma cuida las iglesias, que el obispo de Roma tiene autoridad, que al obispo se lo ve como el apóstol Pedro, que el obispo de Roma es la cabeza de todas las iglesias, y que todo esto en un concilio oriental es recibido con aclamación. Entonces estamos medio complicados en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿se entendió la primera parte? Esta es la primera parte. Esta es la primera parte, ¿sí? Claramente lo que nos dice Daniel acá, vamos a compartir un poquito la pantalla. Perdón la desprolijidad. ¿Se ve bien acá? A ver. Voy a poner... Ahí estamos. Una iglesia a la cual él no forma parte, pues sus Del- Dice este comentario, este muchachito sabrá que se estará refiriendo a concilios de una iglesia a la cual él no forma parte, pues sus prácticas no están de acuerdo con las suyas. Y él dice con la cabeza como que no, ¿cómo no van a estar de acuerdo mis prácticas? Claro que están de acuerdo. Entonces yo ahí le preguntaría, ¿usted está de acuerdo con el obispo de Roma como autoridad? ¿Usted está de acuerdo con que el obispo de Roma sea considerado el sucesor de Pedro? ¿Usted está de acuerdo con que el obispo de Roma sea el que cuida las iglesias? ¿Sea considerado la cabeza de la iglesia y la cabeza de los apóstoles? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O está de acuerdo solamente con María, Madre de Dios, con algún que otro dogma de por ahí? Pero estamos en el buffet de la fe. Entonces, se complica. Roma siempre ha tenido este gran problema, porque se creen dueños de la historia, de la patrística y de los concilios, excluyendo a todo aquel que no crea como ellos. Pero cuando Bueno, Nestorio fue excluido justamente por incurrir en una herejía, ¿no? Entonces, como que eso se buscaba en los concilios. Quiero compartirles algo, a ver si lo encontramos por acá. jurisdicción papal sobre toda la iglesia. La jurisdicción papal sobre toda la iglesia. Este último ha sido uno de los inventos más grandes de Roma, pues los ha llevado hasta falsificar documentos. ¿Se entiende? Ahí lo tienen. La jurisdicción, ¿cómo dice? A ver. Jurisdicción papal sobre toda la iglesia. Algo que vemos en el concilio de Éfeso, él dice es un invento. Es un invento que los primeros cristianos nunca jamás han creído. Entonces, él se desvincula de eso porque es como un invento. Pero a su vez, está diciendo, los concilios no le corresponden a Roma, sino para todos los cristianos. ¿Entienden la contradicción a la cual yo me estoy refiriendo?
¿Entienden que es contradictorio? Él dice, los obispos no les pertenecen, los concilios no le pertenecen a la Iglesia de Roma, son para todos. Esta Roma que es tan malvada, que se apropia de todos los concilios y piensan que son solamente para ellos. No, Daniel, es para todos los cristianos. El tema es que vos no creés en lo que se dictamina en estos concilios. No creés en estas actas. No creés. Y les tengo una frutillita del postre que va a ser para el final. De Roma, pues los ha llevado hasta falsificar documentos como la donación de Constantino. Históricamente, en los primeros siglos no hay prueba de tal jurisdicción sobre toda la Iglesia. Teólogos católicos y expertos como Hans Küng y Richard McBrien afirman que el Papa no tenía esta jurisdicción. ¿Qué acabas de ver, Lisa? ¿Qué acabas de ver? ¿No? Entonces, es como un poco contradictorio. Pero vamos a seguir reaccionando a este muchacho y presentando evidencias, ¿no? Entonces, el buffet de la fe es esto. Acepto las definiciones cristológicas porque están siendo guiadas por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se fue a dormir una siesta cuando ellos también declararon que el Papa es autoridad, que el Papa cuida la Iglesia, que es el sucesor de Pedro y que es la cabeza de la Iglesia y de los apóstoles. En esa parte él no la toma. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Y qué con la Virgen María? ¿Qué pasa con la Virgen María en Éfeso? En este concilio que no es de Roma y que Daniel dice, pará, loco, no te lleves para vos los concilios, déjame uno para mí. Bienvenido al concilio de Éfeso. ¿Qué tenemos por María? Dice, ¿y qué con la Virgen María? ¿Será que el protestante promedio está de acuerdo con que Éfeso no fue católico, sino que todos estamos de acuerdo con sus definiciones? ¿Será que es así? ¿Será que el protestante promedio va a estar de acuerdo con lo que Éfeso dice con respecto a la persona de María? Déjenme mostrarles algo que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar. Vamos a compartir esto. ¿Se está viendo bien? No, no se está viendo bien. Ahora sí se está viendo bien. Entonces, acá vamos a tener otra vez a nuestro buen amigo Hugo Delgado, Osana in Excelsis, vayan y suscríbanse, que aprenden un montón, que nos va a dar a través de este mismo libro, ¿no? De Thomas Grauman, nos va a decir qué opinaba o qué pensaban estos obispos en aquel concilio de Éfeso, que muchos evangélicos van a aceptar en parte, sobre la Virgen María. Atención. Por ejemplo, esta afirmación del concilio de Éfeso, página 340. Este es un sermón de Cirilo, de Alejandría, que por supuesto Cirilo de Alejandría es... Para, que está yendo muy rápido, Hugo. Vamos a ponerte acá, así. El teólogo, la persona que articula esta idea de la unión hipostática, la persona que articula y define cuáles son las 12 anatemas que nos has juntado aquí en esta iglesia de María la Teotocos. Están en una iglesia que se llama Iglesia de María Teotocos. Regocíjate con nosotros, María Teotocos, venerable tesoro del mundo entero. Aquí yo ya empiezo a ver ya algunos. María Teotocos, venerable tesoro del mundo entero. Y si no les parece suficiente, vamos con más. Lámpara inextinguible, corona de la virginidad, cetro de ortodoxia, templo indestructible, contenedora del incontenible, madre y virgen. Para un poquito, Hugo. Para un poquito, Hugo, te lo pido por favor. Daniel, una vez más, ¿estás de acuerdo con esto? ¿O volvemos al buffet de la fe también con la Virgen María? Acepto las definiciones cristológicas porque están siendo guiadas por el Espíritu Santo, la hipóstasis, unión hipostática, declaramos herejía Nestorio, todo bien. Ahora, María no es venerable, no es el tesoro del mundo, no es la lámpara inextinguible, no es la corona de la virginidad, no es el cetro de la ortodoxia, no es contenedora del incontenible y no es ni madre ni virgen. Muchos van a pensar que no es virgen perpetuamente María. Entonces, ¿volvemos al buffet de la fe también con la Virgen María? ¿También tomamos aquello que no cierra, aquello que, bueno, no hay problema en creer esto, pero desechamos lo otro, que forma parte del mismo concilio? No estamos hablando de otro concilio. Estamos hablando de un concilio oriental, Éfeso, en donde se leen las cartas enviadas por Celestino, obispo
de Roma y que se cree no solamente en las definiciones cristológicas de San Cirilo de Alejandría, sino también esto que se acaba de mencionar en el video que nos presenta Hugo Delgado de lo que creen acerca de María. Entonces, volviendo a esto, vamos a reaccionar y ver por última vez, para terminar, por qué Daniel está en problemas. Por esto. Dice este comentario: este muchachito sabrá que se estará refiriendo a concilios de una iglesia a la cual él no forma parte. No formas parte por el simple hecho de que en tu iglesia a la cual vos asistís, en tu comunidad eclesial, no va a estar de acuerdo ningún sujeto que forme parte del pentecostalismo en creer las declaraciones formuladas por un concilio del siglo V. Entonces, claramente, no sos miembro de la iglesia de aquel concilio. ¿Sí? Claramente. No sé qué problema hay. Pues sus prácticas no están de acuerdo con las suyas. Roma siempre ha tenido este gran problema, porque se creen dueños de la... Para terminar, en conclusión, no somos los dueños de la patrística, Daniel. No somos dueños de los concilios. Somos la iglesia que formó parte de esas definiciones que hasta nuestros días se mantienen. Después hay comunidades eclesiales movimientos o iglesias que no van a estar de acuerdo con estas definiciones, de las cuales vos sí formás parte de esas iglesias. Entonces vos sí formás parte de esa iglesia. ¿Sí? Pero no formás parte de la iglesia conciliar. No formás parte de la iglesia que se manifestó a través de concilios durante los primeros siglos. Pero no me vengan con el argumento de que, digamos, el siglo V no es iglesia primitiva, porque eso también es risible. Lo he escuchado, ¿no? ¿Quién tiene, ¿no? el primitivismo, ¿no? El cronómetro primitivista? ¿Quién dice que es iglesia primitiva? No, para mí es iglesia primitiva. El siglo V se está definiendo la cristología aún. ¿Entendés? Nos encontramos con Nestorio, con Cirilo, con sujetos importantes y con definiciones importantes, de las cuales vos, Daniel, no vas a estar de acuerdo. Es lamentable, pero es así. Esta es mi respuesta para vos, querido. Espero que lo tomes de la mejor manera. No es con actitud de querer convencerte, sino de poner las cartas en la mesa, de poner información y evidencia proporcionada por otros canales, de los cuales me apoyo, de los cuales sirve para aprender, de los cuales sirve para tener una idea de lo que se está hablando, y de lo que se nos está hablando es del Concilio de Éfeso, de los cuales los protestantes no tienen problema en tomar algunos el título de Madre de Dios para María, Theotokos, pero cuando se tocan temas como el papado, que es reivindicado en este concilio, que se tocan temas como los títulos o cómo se refieren a María, ustedes no van a estar de acuerdo tampoco. Entonces no tiene lógica que reclamen concilios que no van a aceptar en su totalidad. Estaríamos cayendo en algo que no está bueno caer, que es el buffet de la fe. Como sabrán, este video fue por TikTok, así que les voy a poner el banner ahí para que me sigan. En mi TikTok, Gonzalo Agüero, estamos ahí también bastante activos haciendo esta labor de apologética, de defensa, de mostrar, qué sé yo, no me considero una apologeta. Sí, me gusta hacer pensar a la gente. Me gusta decir, che, mira, vos reclamás concilios, mira, acá te traigo el concilio. Bienvenido, welcome to the Concilium of Éfeso. Bienvenido al concilio de Éfeso. Esto es el concilio. Te abro las puertas, fíjate qué dice, qué no dice, fíjate si aceptas todo, y si no aceptas todo, claramente no formas parte de esta iglesia. Les mando un abrazo gigante a todos, sigan orando por mí, por mi familia. Como siempre, cerramos el video diciendo: ¡Viva Cristo Rey y viva María!